Buenos días, Alejandro Oliveros desde Ecuador. La mañana de hoy corresponde al desarrollo de mi investigación denominada La enfermería como punto de encuentro entre las lógicas organizacionales de los servicios oncológicos del sistema de salud público en Venezuela. Ciertamente, hablar de oncología y hablar de enfermería pues nos invita en un primer momento a referir lo que se conoce como salud. Y así tenemos que a nivel internacional y a nivel de nuestros propios ejes reglados, se refiere a la salud como un estado que va más allá de la carencia de una enfermedad, sino que se habla de bienestar psicológico, de bienestar social, de bienestar emocional. Es decir, las mismas organizaciones nos están invitando en este caso a reconocer el paciente oncológico no solamente como una historia clínica o como un número de camas, sino como un ser humano psicobiosocial que está presentando unas determinadas características en un momento puntual. Sin embargo, cuando uno, este concepto de integralidad y de holístico del ser humano se va perdiendo cuando uno va permeando lo que es organización adentro, en este caso los servicios oncológicos. Vemos praxis fragmentadas en el sentido que el hombre, o en este caso el paciente, se ve sometido exclusivamente al mundo de la metría, el mundo de lo anatomopatológico, al mundo de lo mesurable, de alguna manera perdiendo la visión de todo lo que tiene que ver con su campo emocional. Es importante reconocer que de esa medicina positivista, de esa medicina cientificista, pues la sociedad completa nos hemos usufructuado. Y bueno, ejemplos están por supuesto la vacuna, los antibióticos, el estudio del genoma. Sin embargo, hay momentos, hay circunstancias en la vida del hombre donde esta medicina tiene su techo y es insuficiente. Ya lo refiere el doctor Musi desde la Academia de la Medicina cuando dice que ese trato ameno, esa amistad, esa antigua amistad que existía entre paciente y médico, en la actualidad se está perdiendo gracias al merasmo pues, de complejas y de grandes tecnologías. De igualmente lo refiere Capra cuando refiere que lo estético, la vista, el gusto, el olfato parecieran estar divorciados del discurso científico actual. Es decir, dentro de nuestros servicios oncológicos pareciera haber una lógica que responde a una lógica aristotélica, que responde a una serie de normativas y que es producto quizás de la formación que recibimos en nuestras propias academias de medicina, pero que de igual manera aparece de una manera muy tímida dentro del sistema una lógica que tiene una o varias lógicas quizás que tienen que ver más con el mundo emocional. Y entonces aquí surge la interrogante de la investigación, que es en qué puntos, en qué forma, cómo se relacionan ambas lógicas para que puedan convivir dentro de un sistema, cómo puedan convivir, en este caso, dentro de un servicio oncológico. Lógicamente, hablar de la comprensión del hombre y entender al hombre desde todas sus aristas, desde el punto de vista metodológico, nos obliga a un tránsito que tiene que ver con la parte interpretativa. Este estudio reconoció los servicios oncológicos como unos hechos sociales que deben ser comprendidos desde el hombre, sus relaciones y los fenómenos que se llevan a cabo en lo interno. Por eso encuentra en la fenomenología, específicamente en la neurofenomenología, pues el apalancamiento metodológico. La neurofenomenología es una propuesta hecha por Francisco Varela, un chileno. Es una metodología en primera persona que de alguna manera trata de conciliar el mundo científico con el mundo de la experiencia, en este caso con el mundo de lo emocional. El estudio se realizó dentro del servicio oncológico del Hospital Domingo Luciani entre el año 2015 y 2016. Este estudio es una arista de una serie de investigaciones que realicé para mi tesis doctoral. Este estudio, por supuesto, siguió todos los lineamientos éticos, en tanto que se solicitó el permiso para su realización al Comité de Bioética del hospital y de igual manera me acogí a el articulado del Código de Ética para la Vida, en tanto de mantener a los sujetos que van a participar en el estudio en el anonimato. El estudio trató de estudiar el fenómeno desde dentro del mismo, desde sus participantes, es decir, médicos oncólogos, enfermeras y pacientes oncológicos.
Para la selección de estos participantes se optó por la opción que refiere Echeverría, en tanto de la opción estructural ontológica sistémica, es decir, en donde lo descontextualizado y lo puntual de alguna manera representa al sistema. En este sentido, se estudiaron, la muestra estuvo representada por 6 médicos, oncólogos con una experiencia de 11 a 25 años, 5 enfermeras con una experiencia en el área oncológica de 10 a 26 años y 5 pacientes con una sobrevida de haber terminado post-tratamiento de 1 a 10 años. Como estudio interpretativo, encontró en la entrevista a profundidad pues su herramienta de trabajo, en tanto que es una entrevista sin esquemas previos que permite a los sujetos de estudio pues de alguna manera libre expresar o narrar sus historias. Se busca como recrear una microsituación social que de alguna manera surja lo que está escondido pues sobre lo evidente y lo más obvio. En un ejercicio hermenéutico de ese discurso, de esas entrevistas a profundidad, surgieron 13 significados, como lo podemos ver en la lámina. Surge la vida, surge la muerte, surge la incertidumbre, surge la creencia, surge la emoción, surge la comunicación, la relación, la ayuda, el apoyo, la empatía, la familia, la autoridad y la formación. En esta gráfica podemos ver en los diferentes colores la frecuencia, cómo se evocan estos significados en cada uno de los grupos de estudios estudiados, sin grandes pretensiones homogéneas, sino más bien a la luz de quien va narrando una historia. Sin embargo, este estudio de corte relacional, de corte sistémico, que lo que busca es buscar la relación, pues buscó la ayuda de otras herramientas estadísticas para obtener este objetivo. Y obtenemos este gráfico en diana, en donde podemos ver en verde, que representa el médico, en amarillo representa la enfermera y en rojo representa el paciente. Podemos ver los puntos de encuentro, cómo se relacionan esos significados entre los diferentes sujetos estudiados. Así podemos ver que médicos, enfermeras y pacientes se encuentran en el significado de muerte y en el significado de poder. Es lógico pensar que en un servicio oncológico, donde normalmente se está hablando de porcentaje de sobrevida, pues surge el significado de muerte de forma muy reiterativa. En este sentido, el estudio reconoce la muerte, como lo refiere Camus, como el cese a toda realidad biográfica y a toda realidad biológica del ser humano. Igualmente surge el poder. Tanto en médicos, enfermeras y pacientes, ellos se relacionan a través del poder. Pero vemos un poder muy característico del médico, que es el poder que lo impone su formación, que le impone la bata, que le impone sus conocimientos, porque él es el que está capacitado para sanar. Sin embargo, vemos un poder entendido, muy a nivel de lo que refiere Foucault, a nivel de enfermería y de los pacientes. Ellos reconocen y hacen una sumisión del poder que impone la bata en el médico. Sin embargo, por otro lado, le dan un nivel de importancia al poder en su creencia, sobre todo en su creencia religiosa. Pacientes y enfermeras encuentran en lo religioso un aspecto de poder para su poder de sanación. No encontramos relación entre médicos y pacientes solamente. Sin embargo, entre pacientes y enfermeras, ellos se relacionan en 4 puntos: en la emoción, en la ayuda, en la incertidumbre y en la creencia. Lógicamente es un estudio muy marcado, muy permeado por la emoción, tanto en la enfermera como en el paciente. Igualmente, como ya referimos, en nuestras latitudes, que son latitudes muy católicas y muy marianas, pues la creencia religiosa juega un papel importante dentro del sanar oncológico. Los pacientes encuentran en la enfermera ese significado de ayuda, ese significado del cuidado del otro, la necesidad de cuidar y de ser cuidado. Ese papel lo ejerce la enfermera.
donde reconocen quizás es por lo empático. Existen estudios, el doctor Goya en Italia, donde habla de las neuronas en espejo, que es la capacidad que tiene un ser humano de ponerse en las condiciones y en los zapatos del otro. Y esto lo conseguimos perfectamente en las enfermeras. Y el doctor Goya refiere que es mucho más común en el género femenino que en el género masculino. Quizás por eso nuestros cuerpos de enfermería siempre están llenos de mujeres. Y por último, y de manera muy reiterativa, se habla de la incertidumbre. Y es lógico que en un servicio donde lo que se esté hablando es a nivel de sobrevida, de años de sobrevida, pues surja la incertidumbre como un significado. Definitivamente el bisturí corta y duele, pero extirpa tumores. La quimioterapia y la radioterapia queman y dan daños colaterales, pero matan células cancerígenas. Es decir, el servicio oncológico se transforma en un lugar contradictorio para sanar. Y esto lo refiere Esquivel en su obra cuando refiere que es a través de la incertidumbre donde el paciente oncológico logra transitar toda esa enfermedad. Al cierre de esta investigación yo no pretendo dar conclusiones generales ni extrapolar estos resultados a otras realidades. Simplemente mi aspiración es que sean de punto de partida para entender, para comprender lo que ocurre a lo interno de las organizaciones oncológicas. En esta gráfica podemos mostrar pues las evidencias concluyentes del estudio. Definitivamente dentro de los servicios públicos evaluados se vio la presencia de una lógica, lo que Bono refiere como una lógica rígida, que es una lógica que desde el punto de vista filosófico responde a un yo autorreferido, a un yo individualizado, que de alguna manera responde a la norma, lo contractual, pero que muy tímidamente en el sistema también aparece una lógica que tiene que ver con la emoción, que Bono llama una lógica fluida y que desde el punto de vista filosófico tiene que ver más bien con un yo relacional y con un yo descontextualizado. Y respondiendo pues la gran pregunta de investigación es en la enfermería donde se encuentra ese anclaje, esa convivencia entre ambas lógicas organizacionales. Es en la enfermera, en donde en ese rostro encarnado, en donde de alguna manera va a haber un encuentro en lo que es la razón y la emoción que emergen dentro de un servicio oncológico. El paciente refiere que es en el cuerpo de enfermería, en ese mundo vivido, un elemento husserliano, en ese mundo vivido de una enfermedad donde ellos se sienten reconocidos como un yo legítimo y desde ahí es que pueden empezar a comenzar el tránsito de su enfermedad y por ende y por consiguiente de una sanación. Quiero terminar con una frase de un médico, un cirujano francés, premio Nobel de Medicina en el año 1900. De curar las realidades que no se miden, que no se pueden pesar ni se pueden medir, son mucho más importantes que aquellas que sí se pueden. Muchísimas gracias.